Me confirman cuando estemos la mayoría, por favor. Yo ya, profe. Ya, profe. ¿Ya? Hecho, hay una disculpita si se oye un ruido externo. Están aquí cortando el pasto enfrente de mi casa. No se preocupe. Bien, bueno, ya vimos más o menos qué es la Constitución, qué principios abarca la Constitución, el contenido en general de la Constitución, y tal vez parezca un poco obvio, pero bueno, ¿a quién va a regular la Constitución, no? ¿Para quién va dirigida? ¿Quién está inmerso en la Constitución? Y por eso tiene un capítulo la Constitución que habla sobre la nacionalidad, la ciudadanía y los extranjeros, es decir, las personas que forman parte de la Constitución. Les voy a compartir pantalla. A ver si se observa. Tuc, 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 tuc. Listo. ¿Sí la ven? Sí, profe. Hecho, aquí Ya. tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí sí vamos a hacer una breve lectura de algunos de los artículos, son pocos, que nos hablan sobre los mexicanos como tal. ¿Quiénes son mexicanos? ¿Quiénes son considerados mexicanos dentro del territorio? Lo establece el capítulo segundo en su artículo 30, en donde nos dice que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Es decir, son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Es decir, un ejemplo, si vienen de vacaciones unos que les gustan, unos franceses, en los que la dama está embarazada de 9 meses, empieza con labor de parto en territorio nacional y su hijo nace mexicano, perdón, nace en México, pues se considera como mexicano a ese niño, ¿no? Dejando a salvo que también pues podrá tener la nacionalidad francesa. Es decir, va a ser un niño con dos nacionalidades. También son mexicanos los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madres mexicanas o de padre mexicano. Es decir, en ejemplos más prácticos, tema de migración, cuando dos mexicanos pues pasan a Estados Unidos y tienen un hijo, el hijo tiene dos nacionalidades, tanto la americana o la norteamericana como la mexicana. Mismo caso, si solo el papá o solo la mamá es mexicana y el papá es de otra nacionalidad, pues el niño también es considerado mexicano. Aquí es importante mencionarles que hay que llevar algunas reglas para que sí sean considerados como mexicanos estos niños. ¿Qué reglas son muy específicas? Están en la ley de nacionalidades. Y por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de que mexicanos vivan en otro país y su hijo nazca en ese país y quieran que sea mexicano, lo que tienen que hacer, pues, es ir a la Embajada de México en el país que estén o al consulado y registrar al niño como, es como dar aviso de que fue nacido, se genera su acta de nacimiento como si fuera mexicano y se le da su pasaporte mexicano. También son mexicanos los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Es decir, en dado caso de que algún extranjero que ya sea mexicano por naturalización, su hijo nazca en otro país, el hijo también es considerado como mexicano. Y también son mexicanos los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. No sé si alguna vez han escuchado alguna noticia en la que hay un nacimiento, por ejemplo, en un vuelo,
si la aeronave tiene bandera mexicana, ¿qué es tener bandera mexicana? Que la aerolínea sea mexicana, por ejemplo, Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús. Si alguien está embarazado y entra en labor de parto en la aeronave y el bebé nace en el aire, aunque el aire sea como tal territorio de una nación, como la aeronave es mexicana, el niño también forma parte el niño también sería mexicano. Y aquí, por ejemplo, el piloto del avión surtiría como registrador civil y daría fe de que el niño nació ahí y es mexicano. ¿Hasta aquí alguna duda de quiénes son mexicanos? No, En profe. este último, perdón, en este último punto, si el avión va circulando en Estados Unidos y es mexicano, entonces sería mexicano el niño. Es mexicano, es correcto. Okay. Es mexicano. Ahora, solo si es aeronave mexicana, porque por ejemplo, si va volando un Ciudad de México o Atlanta por Delta, que es una aerolínea americana, el niño sería americano. Ok. ¿Ok? Gracias. Ahora también son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. ¿Cómo obtienen esta carta de naturalización? Bueno, pues hay una ley, hay un reglamento que deben de seguir. Deben de tener N cantidad de años viviendo en México y deben de pasar un examen de conocimientos de historia mexicana. ¿Ok? Y también son mexicanos por naturalización la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicano, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Es decir, aquellas personas que se casen con algún mexicano que vivan en México serán mexicanos por naturalización, ¿ok? Obtendrán su pasaporte mexicano, así como también el pasaporte de su nacionalidad de origen. Por ejemplo, y en caso práctico ahí, para que no exista confusión, o casos de mexicanos que se casan en el extranjero con algún extranjero, ese extranjero, como no van a vivir en México, no es mexicano por naturalización. Sería el caso contrario, el mexicano se convierte en naturalizado del país con quien contraiga matrimonio y en donde viva. ¿Ok? El artículo 31, como les mencionaba hace rato, así como tenemos derechos en la Constitución, como mexicanos también tenemos obligaciones. Una de las obligaciones que nos establece el artículo 31 es que tenemos que ser responsables de nuestras hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas. Es decir, el Estado ya te está diciendo que tú tienes derecho a una educación básica. Recordemos, artículo 3. Todo mexicano tiene derecho a la educación básica. La educación básica consiste en kinder, primaria y secundaria. Es como obligación de los mexicanos que tengan hijos menores de 18 años que vayan a esa educación primaria, que estos mismos vayan a la escuela para que reciban la educación obligatoria y en su caso, pues reciban la educación militar en los términos que establece la ley, así como para participar en un proceso educativo al revisar su proceso y desempeño. También es obligación de los mexicanos asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantengan aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Esta fracción de este artículo va más encaminada a los hombres que tenemos que a los 18 años cumplir con un servicio militar, que en teoría en ese servicio militar te enseñan todo esto, y las mujeres pues sabemos que no están obligadas, es totalmente por voluntad. Alistarse y recibir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Esto también va encaminado al servicio militar. Recordemos que cuando los hombres hacemos servicio militar,
formamos parte de las armas, de las Fuerzas Armadas de México, ¿no? No somos el primer batallón ni nada por el estilo, pero ya formamos parte de las Fuerzas Armadas. Si en algún momento México empieza una guerra y se necesitan más soldados, sí o sí nos van a llamar a todos aquellos que tengamos la carta de servicio militar. También es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público, así de la Federación, así como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio que reciban de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, es decir, pagar impuestos, ¿no? Esta fracción va destinada a el pago de los impuestos, así como el pago de los derechos, que a veces también somos condonados. Por ejemplo, cuando vamos a solicitar alguna información sobre algún registro público, la misma acta de nacimiento y con todos esos servicios, pues que pagas algún derecho para que sean emitidos. Este artículo no, y ya vamos a hablar de los extranjeros. ¿Quiénes son personas extranjeras? Las que no poseen las calidades determinadas en el artículo 30 y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Es decir, que aunque tú no seas mexicano, si tú estás en territorio nacional, se te van a garantizar todos los derechos humanos que están reconocidos en esta Constitución. Nos establece sobre una expulsión del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en asuntos políticos del país. Es decir, ningún extranjero puede ser partícipe de algún cargo de elección popular, por ejemplo, ¿no? Y en teoría tampoco debería de trabajar en temas políticos, pero pues si están avalados como consultores externos es cuando trabajan con los políticos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No. Ok, ahora hablemos de ciudadanía mexicana. Aquí es importante establecer, por ejemplo, los tipos de personalidad que tenemos ante las leyes mexicanas. Nosotros tenemos personalidad jurídica, por ejemplo, para hacer valer nuestros derechos ante un órgano jurisdiccional hasta los 18 años de edad. Antes de los 18 años de edad, quien vela por nuestros intereses, en teoría, son nuestra mamá, papá o tutores, ¿ok? Por ejemplo, en un caso práctico en derecho familiar de guarda y custodia, pues quien vela los intereses de los menores, pues es la mamá o el papá que está solicitando la guarda y custodia, la pensión alimenticia de los menores. Cuando esos menores cumplen 18 años, ellos, por ejemplo, solitos pueden acudir al juzgado y solicitar una modificación en su guarda y custodia o pensión alimenticia, bajo los intereses que él considere más oportunos. Y entonces aquí en la misma Constitución también nos establece que si bien todos somos mexicanos, no todos somos ciudadanos mexicanos. ¿Quiénes somos ciudadanos mexicanos? Los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Esta fracción segunda, tener un modo honesto de vivir, pues es algo ambiguo porque ¿quién nos dice que es un modo honesto de vivir, no? Pero bueno, lo importante es el haber cumplido los 18 años de edad, que es también cuando nosotros tenemos personalidad jurídica, cuando nosotros ya podemos votar y ser votados, cuando nosotros podemos hacer trámites, nosotros mismos sin necesidad de algún tutor, ¿ok? ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos mexicanos? Y así como derechos, también son obligaciones. El primero y más importante, votar en las elecciones populares, ¿ok? Tiene como derecho ser votados, como les decía, ya podemos votar y ser votados en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Así como también tenemos derecho a asociarnos individual y libremente para tomar parte de una forma pacífica en los asuntos políticos del país, es decir, asociarte a algún partido político o bien crear tu mismo partido político o tu misma asociación social o lo que tú consideres. Tenemos como derecho tomar las armas en la Fuerza Armada Permanente o en los cuerpos de reserva para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben la ley. Así como ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Este derecho de petición va encaminado a que todos, podemos pedirle al Estado cualquier cosa.
Es decir, como les decía yo, podemos pedirle acceso a la información, podemos pedirle que nos dé, cuando nosotros pedimos servicios de agua y saneamiento, pues tenemos que ingresar un escrito de petición, un formulario de petición ante la Comisión de Agua perteneciente a nuestra localidad. Cuando nosotros queremos que el gobierno nos emita una licencia, nos emitan unas placas, pues esto es un derecho de petición. Pedimos y el gobierno nos tiene que dar, siempre y cuando cumplamos con los requisitos de la ley. Así como también tenemos derecho los ciudadanos mexicanos de poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las cualidades que establezca la ley. Es decir, si, tú puedes ser parte de una secretaría que no forman parte de elección popular, de puestos de elección popular, pero sí puede ser llamado a ser secretario o a ser subsecretario o a formar parte de esa secretaría. También tenemos como derecho iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señala esta Constitución y la ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley. Es decir, no sé si sabían, nosotros también como individuos podemos iniciar leyes, podemos mandar proyectos de ley. ¿Cuántas veces he visto yo que un individuo inicia un proyecto de ley? Nunca. Nunca, porque en realidad para eso están tus diputados locales. En teoría tú te acercas con tu diputado local, le presentas tu proyecto de ley y el diputado pues, la presenta a las cámaras. Es así como normalmente y tradicionalmente se llevan a cabo estas. Votar en las consultas populares sobre temas de... Maestro, entonces, ¿cuál sería mi primer paso para una iniciativa? Más Acercarte que, a tu... no sé, Ajá. más que de ley educativa. Es acercarte a tu diputado local y ahí es el primer gran reto, que te atienda tu diputado local. Sí, pues hasta ahorita no me han entendido. Sí, sí te creo. Sí, no, es acercarte a tu diputado local y él te tiene que auxiliar y él presenta los proyectos de ley. Esta fracción fue apenas también reformada en el 2019 para el tema de que cualquier persona pudiera iniciar leyes, ¿no? Así como el tema de las consultas populares, ¿no? Estas consultas populares que la actual administración las puso de moda, las trajo a coalición, pues también apenas son del 2019. Pero sí, lo principal pues es acercarte a tu diputado local. Con decirte que hasta yo no sé quién es mi diputado local, ¿no? O sea, no sabría decirte quién es mi diputado local. Es ahí el gran problema. Gracias. O sabes, o bien también te podrías acercar a alguna asociación de temas educativos que te pueda auxiliar. A veces ellos meten más presión que el mismo diputado. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No, todo bien, gracias. No, profe. ¿No? Ok, bueno, el siguiente fracción nos habla de las consultas populares, insisto, esta apenas es del 2019, se creó, se reformó para el tema de la consulta popular de la cancelación o no del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y se reformó pues cómo es el proceso de iniciar una consulta popular. Estos deben de ser según de trascendencia nacional o regional, y serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, es decir, una tercera parte del Congreso de la Unión, para el tema de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que termine la ley, que si no mal recuerdo, el 2% deben de ser 2,5 millones. Es decir, 2,5 millones de personas se tienen que juntar para solicitar una consulta popular de algún tema trascendental. Para el tema de regionales, eso es en trascendencia nacional, es decir,
que forman parte de trascendencia nacional, pues un aeropuerto, algún puerto, alguna incorporación a algún tratado internacional, alguna no incorporación a algún tratado internacional o cosas de ese estilo. En trascendencia regional tiene que ver más como en temas estatales, no sé, que una empresa que quiera poner algo en ese estado, pero que ya forma parte del territorio nacional, pues es regional. Tal vez a mi estado no le conviene que tu empresa vengas porque pues traes contaminación, no traes trata de agua, bla, 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 pero pues si quieres puedes ir a otro estado. En este número es el equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan en los términos que determine la ley. Es decir, aquí pues depende de cada estado cuánto es el número de su patrón electoral, pues el 2%. Bueno, y aquí vienen más establecimientos en los que cuando la participación total corresponde al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. ¿Qué no es objeto de consulta popular? La restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución. ¿Se pueden restringir derechos humanos? Se pueden restringir derechos humanos. Tienen que tener circunstancias muy inespecíficas para que se suspendan o se restrinjan estos derechos humanos, así como las garantías para su protección. Insisto, las garantías de su protección pues es el juicio de amparo, los principios consagrados en el artículo 44, la permanencia continuada en el cargo de los servidores públicos de elección popular. Esto también fue reformado en el 2019, es decir, no está consulta popular si continúa o no el cargo de algún servidor público, ¿ok? La materia electoral, el sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, no está en consulta popular si el gobierno federal destina N cantidad de millones de pesos a N obra, no está en consulta popular. Las obras de infraestructura en ejecución, es decir, las que ya empezaron, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Bueno, aquí el cuarto nos establece que el Instituto Electoral es el que se encarga de las consultas populares. Estas consultas populares siempre se tienen que realizar el primer domingo de agosto. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas, impugnación, en términos de lo dispuesto en la fracción 6 del artículo 41, así como en la fracción tercera del artículo 99. Es otra obligación de los ciudadanos mexicanos participar en los procesos de revocación de mandato. Es decir, si bien una revocación de mandato o la continuidad de algún puesto de servidor público no forma parte de consulta popular, sí tenemos el proceso de revocación de mandato. El que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República se llevará a cabo conforme a lo siguiente. Será convocado por el INE a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores. Es decir, por ahí de 3 millones de personas se tienen que juntar, hacer su solicitud de revocación de mandato del presidente en turno y el INE lo va a convocar, ¿no? Ya sea el 3% de la lista nominal o por lo menos 17 entidades federativas que representen como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Viene después el procedimiento, 30 días después de que el INE reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso de la revocación del mandato. Es decir, aquí tenemos las bases por si en algún momento se nos ocurre, como ciudadanos, revocar a algún presidente. Se puede hacer, nada más tenemos que reunir todos estos requisitos, ¿no? Revocación de mandato. Y bueno, nos ponen aquí las obligaciones del ciudadano de la República.
que pues no está de más mencionarle que estamos obligados a inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que en el mismo ciudadano tenga, la industria, la profesión o el trabajo que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determine la ley. Es decir, tenemos como obligación pues estar informando cuáles son nuestras propiedades, ¿no? Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de la ley, como ya se los había yo establecido, votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que señale la ley, desempeñar los cargos de elección popular de la federación a las entidades federativas que en ningún caso serán gratuitos y desempeñar los cargos consejiles del municipio donde residan las funciones electorales y las del jurado. Esa parte en que en ningún caso será gratuito, es decir, que ningún cargo de elección popular no va a tener una remuneración económica, ¿no? Se paga por ser servidor público. Ahora el artículo 37 nos establece que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Es decir, y fíjense que en un caso personal, tengo un primo en el que mis tíos son mexicanos, se fueron a Estados Unidos y nace allá. Error de mi tía no informar a Secretaría de Relaciones Exteriores o bien al consulado o a la embajada el nacimiento de mi primo, más no es así que sí lo inscribe como americano. Mi primo tiene su pasaporte americano, su número de seguridad social, que es equivalente a la CURP de aquí. Se vienen a México, muy chico él, se lo trae a México y sigue sin informar de su nacimiento. El problema viene cuando él ya está haciendo va a estudiar la prepa, que vota, que sale a ver que él no está inscrito dentro de la población mexicana, que él no, en realidad aún no es mexicano. Si bien es mexicano por nacimiento, porque es hijo de padres mexicanos, pues tienes que estar inscrito, tienes que dar aviso de que existes. Cuando mi tía solicita información sobre esto, no sé quién la asesora y le dice, sí se puede nacionalizarlo, la definición para nacionalizarlo, pero tiene que renunciar a la nacionalidad americana. Es cuando pues ahí nos brinca y decimos, no, eso no se puede. O sea, no es que tengas que renunciar a una nacionalidad por tener otra, sino que puedes tener varias. Hay casos de personas que tienen 3 nacionalidades, porque el papá es de un país, la mamá es de otro país, y él nació en otro país, ¿no? Entonces, tienes 3 nacionalidades, no puedes ser privado de tu nacionalidad. Maestro, por ejemplo, si una persona se postula para un puesto como una presidencia de un país, ¿sí puede mantener diferentes nacionalidades? Muy buena pregunta. Si una persona pues si es mexicana por nacimiento, sí, eso no hay ningún problema. Me quiero imaginar yo el caso de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que creo que tiene otra nacionalidad. Por eso me preguntas, no sé, es pregunta nada más para... Pues sí, también he visto otros casos que no me acuerdo ahorita, pero sí entre ellos, ella también. Sí pueden ser partícipes, porque al fin y al cabo ya son mexicanos bueno, en este caso, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, pues es mexicana por nacimiento, aunque tiene otras nacionalidades, ¿no? Pero entonces no tiene que renunciar a sus otras nacionalidades. Te lo investigo, pero que yo sepa, no. O sea, no tienes por qué renunciar a las otras nacionalidades. Okay. Te lo voy a investigar y te lo confirmo en la siguiente clase. Gracias. Caso contrario, bueno, caso similar al actor Arnold Schwarzenegger, que es alemán, pero también es americano por nacionalidad, ¿no? Y fue, no sé si gobernador del estado de California o alcalde de Los Ángeles, no recuerdo muy bien qué. Gobernador del estado de California, pero sin embargo, no podía él aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Te voy a investigar si a la presidencia hay que
renunciar a alguna cierta nacionalidad, ¿no? Maestro, también Vicente Fox, él también tiene nacionalidad americana, ¿no? ¿Quién, perdón? Vicente Fox. Él es nacido aquí, pero padres americanos. Padres americanos, sí, es cierto. Y creo que vivió un tiempo allá, ¿no? Sí, también. Lo voy a investigar si ahí sí hay Pero una él sí pudo ser presidente, o sea que Sí, sí. sí, Estuvo voy a nacido investigar cuál es el procedimiento, si no es necesario renunciar a la nacionalidad, o si hay que renunciar a, como tal a la nacionalidad, no, pero sí como a los derechos como nacional de X país, ¿no? Se los investigo y se los planteo la siguiente clase, ¿vale? Disculpe, maestro, la Man- actividad que ahorita nos encargó, ¿se la podemos mandar por WhatsApp? Porque a mí en Sí, particular, yo estoy teniendo muchos problemas con Classroom. sí, ¿Sí? con gusto, ¿Y no sería sé al del grupo o al de usted particular? no tengo un grupo como tal, no he creado el grupo. El grupo del derecho, es que hay un grupo de derecho. No sé si usted Pues si está me pueden agregar digo, no sé cómo se han manejado con los demás profesores. ahí. Parece que, bueno, yo se los he Y mandado a los demás su... profesores también se integran a este grupo. Seguramente, creo que Omar te puede agregar. Me puede agregar, ok, voy a platicarlo con Omar, pues ya que si me agrega, pues yo me estaría comunicando con ustedes en el grupo de WhatsApp, sin ningún problema, ¿eh? Disculpe, Mande. porque, bueno, no sé usted cómo lo vaya a manejar, pero hay maestros que sí nos piden que sea alguna pregunta, algo relacionado a la clase, eh, que lo ventilemos, pero a su número personal, no a todo el grupo. ¿Usted sí al inicio de que lo presentaron sí proporcionó su número o no lo puede proporcionar? No, se los proporciono, si quieren, se los anoto aquí en el chat, nada más dejen descubrir en dónde está el chat. Y sí, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto. No, eso, al inicio no lo proporcioné, no me lo pidieron, pero les envío, ahí está mi número, y cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Igual, si ahorita quieren mandar la actividad por medio de WhatsApp, adelante. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, maestro, sí lo vimos. Sí. Bien, pues entonces, igual la nacionalidad mexicana, por naturalización, se puede perder en los siguientes casos. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera. Es decir, si tú eres mexicano por nacionalidad, es decir, porque cumpliste los requisitos, porque te casaste con algún mexicano, pero estás haciendo el procedimiento para obtener otra nacionalidad, inmediatamente la mexicana se anula. ¿Por qué? Porque tú estás buscando ser nacional de otro país. ¿Sí se entiende esta parte? Sí. Profe. Ahora, también se puede perder por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero. Es decir, cuando tú ya eres mexicano por naturalización y estás realizando algún trámite en el que se establezca nacionalidad y tú le pongas extranjero, si te investigan, puede ser que pierdas tu nacionalidad mexicana. Bueno, no puede ser, la vas a perder. ¿Ok? También la pierdes por usar el pasaporte extranjero. ¿A qué se le llama pasaporte extranjero? A uno que no tenga tu nacionalidad. ¿Ok? Y por aceptar o usar títulos nobiliarios que implican sumisión a un estado extranjero. Es decir, si tú eres el príncipe de España, te casas con una mexicana y vives en México y te haces nacional mexicano, pero de repente se murió el rey, no sé, eres príncipe cuarto y se murieron todos tus antecesores,
o todos los que van en primera línea y aceptas el cargo de rey de España, se anula tu nacionalidad mexicana. Y también por residir durante 5 años continuos en el extranjero. Es decir, si tú eres naturalizado mexicano, si tú eres naturalizado mexicano y te vas y vives 5 años continuos en otro país, se pierde tu naturalización, porque se entiende que no estás en territorio nacional y que ya no resides en territorio nacional. ¿Ok? ¿Cuándo se pierde la ciudadanía mexicana? La ciudadanía mexicana, recordemos que es a partir de los 18 años. Al igual que la naturalización, cuando aceptas títulos nobiliarios. Los títulos nobiliarios son todos aquellos que forman parte de alguna monarquía, ¿ok? Es decir, algún principado, algún rey, algún duque o cosas de ese estilo, ¿ok? Por presentar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Ejecutivo Federal. ¿Ok? Es decir, cuando tú eres mexicano y quieres formar parte de alguna secretaría de algún gobierno extranjero, en uno de los procedimientos de elecciones que el Ejecutivo Federal lo autorice. Si tú trabajas en una secretaría sin que el Ejecutivo Federal se entere o te autorice, pierdes tu ciudadanía. Es decir, pierdes tu derecho a votar, a ser votado y todo lo demás. ¿Ok? Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. Estos son temas meramente, digamos, como administrativos entre entidades, entre países. Si algún país te va a condecorar, le tiene que avisar al Ejecutivo Federal que te va a condecorar por alguna situación. El Ejecutivo Federal pues se va a dar por enterado y lo va a aceptar. ¿Ok? El presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras. Es decir, los altos mandos, ellos sí son libres de aceptar y usar condecoraciones extranjeras. Quiero buscar un caso práctico, pero cuando eres visitante condecorado a cierto país, porque pues, te llevas muy bien con el presidente de ese país, cuando te dan las llaves de la ciudad o cosas por el estilo, si eres alto mando, no hay ningún problema. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente. ¿Ok? Por ayudar en contra de la nación a un extranjero o un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. Y bueno, pues en los demás casos que finjan las leyes. Aquí viene un artículo también en donde nos establecen los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, cuándo se pueden suspender. Por ejemplo, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal o contar desde la fecha del auto de formal prisión, ¿no? Ciertos derechos como ciudadanos, pues se te suspenden toda vez que vas a estar preso. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión, ¿no? También. Estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, por vagancia o ebriedad consuetudinaria declarada en los términos que prevengan las leyes. Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación de la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Esta fracción séptima son delitos graves, si lo queremos ver así, cuando cometes algún delito grave, por tener sentencia firme por la Comisión Internacional de Delitos Graves, así lo podemos hacer más corto, para que tengan ahí conscientes también un poquito de cuáles son ya delitos graves en materia penal, ¿no? Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Aquí, por ejemplo, un caso práctico y personal,
Hasta no hace mucho, ahí en el despacho teníamos el caso de un deudor alimentario moroso que nuestra clienta nos informa que es comerciante y y viaja mucho. No lo encontramos para hacerle el cobro de las pensiones alimenticias caídas. Entonces, lo que nosotros encontramos, digamos, como una solución rápida y a ver si se podía, es registrarlo ante el registro de deudores alimentarios. ¿Qué funciones o qué alcances tiene este registro? No se le emiten pasaportes, no pueden salir del país, no va a tener, no tiene oportunidad de créditos financieros, y el acta, me parece que su acta de nacimiento sale con la leyenda de deudor alimentario moroso, ¿no? Entonces tiene un alcance como no tienen una idea. ¿Qué logramos con esto? Pues que el señor ya apareció y ya está en conciliación con nosotros para cumplir con el pago de estas pensiones alimenticias caídas, ¿no? Entonces se suspenden sus derechos, por ejemplo, de tener un pasaporte, de salir del país como ciudadano mexicano, toda vez que pues eres un deudor alimentario moroso. Y bueno, en temas políticos, como lo establece el siguiente párrafo, no pueden ser registradas como candidatos para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo, comisión del servicio público. Es decir, aquí ni candidato a algún cargo de elección popular, ni formar parte de alguna secretaría o de algún instituto que formen parte de gobernación. Hasta aquí, ¿alguna duda de las diferencias entre nacionalidad, ciudadanía y extranjeros? No. No, ¿No? maestro. ¿Sí, seguros, No, seguros? ¿Alguna aportación? ¿Nada? Bien, ya casi estamos terminando. El siguiente tema es la estructura política del federalismo, que es lo que les comentaba hace rato cuando estábamos en los principios constitucionales. Entonces, aquí nos vamos a ir a estructura. Este es el resumen que les voy a pasar. Se los voy a pasar por WhatsApp. En cuanto me agreguen al grupo, se los mando, ¿vale? Este es un poquito de todo lo que hemos visto actualmente y entonces nos vamos a ir acá a estructura política del federalismo. Como les comentaba, el federalismo es esta unión entre varias entidades federativas, si lo queremos ver así, federalismo, unión entre entidades federativas, que es lo que comentábamos al inicio, que es cuando llega la independencia de México, son varias entidades las que se unen para formar una sola. Eso es federalismo. En este mismo federalismo está la división de los poderes y las competencias entre el gobierno federal y los estados que componen la federación. Es decir, en esta estructura política ¿qué se ve o qué se establece? ¿Qué funciones tiene el gobierno federal y qué funciones tiene el gobierno estatal? ¿Hasta dónde llega el gobierno federal dentro de mi estado y hasta dónde yo estado llego en territorio federal y en qué trabajamos en conjunto? Es decir, como uno, tenemos el gobierno federal, donde es un poder ejecutivo federal. El presidente de México es el jefe de Estado y de gobierno del país, y es elegido por voto popular por un mandato de 6 años sin posibilidad de reelección. Aquí, como les decía, aquí está en este tema está el temor de que esta nueva ideología política, este nuevo manejo, pues está buscando ver la forma de modificar este tema de la no reelección, ¿no? Por ahí dicen, son lo que dicen las malas lenguas. Yo no lo creo, yo no creo que busquen modificar este tema. El presidente es la cabeza del Poder Ejecutivo Federal y es responsable de la administración del gobierno federal.
También tenemos el Poder Legislativo Federal, que es el Congreso de la Unión, y es el órgano legislativo federal, y se compone de dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Estas cámaras son responsables de la elaboración y aprobación de leyes federales. Cada cámara tiene a su presidente, que miren, si lo ponemos como en una balanza, está el presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, y así como el presidente del Poder Judicial, ya vamos a llegar a eso, de los magistrados, al mismo nivel, ¿ok? Son el mismo ente o son el mismo nivel en los diferentes poderes. Es decir, no un diputado tiene la misma envergadura que el Poder Ejecutivo, que el presidente, más no sí el presidente de la Cámara, ¿no? Ese presidente de la Cámara, pues es elegido también por los diputados y los senadores que conforman dicha Cámara. Y el Poder Judicial de la Federación está encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es responsable de interpretar y aplicar las leyes federales y resolver disputas legales. Está conformada por 11 magistrados, siempre es en un número impar. Siempre que tienen reuniones, tiene que haber un número impar. Si no existe ese número impar, no puede haber reuniones, toda vez que se busque que haya siempre una mayoría como tal, ¿no? Entonces, el presidente también de la Suprema Corte de Justicia Nacional, el ministro presidente, tiene el mismo peso, o tendría que tener el mismo peso que el presidente de la República y los presidentes de las diferentes cámaras. Como aquí sabemos, desgraciadamente, pues igual el presidente de las cámaras, pues es de elección presidencial del Poder Ejecutivo, y casi el Poder Judicial, pues también la ministra presidenta, pues es elegida por el presidente, que es elegida entre comillas también porque pues igual manda una terna de posibles presidentes, o sea, de todos los magistrados que tiene, pues yo elijo estos dos, estos tres, y pues ustedes, Cámara de Diputados, elijan cuál es el suyo, pero pues si el presidente de la Cámara de Diputados lo eligió también el presidente, pues obviamente va a elegir a la primera, a la primera opción como tal, ¿no? Y luego, esto es a nivel federal, el gobierno federal, es decir, el gobierno más grande. De ahí nos vienen los estados, que se componen de 32 y la Ciudad de México, que contiene un estatus especial como entidad federativa y capital del país. Cada estado tiene su propia constitución, como les decía, tiene a su gobernador, que es la cabeza del Poder Ejecutivo, tiene su legislatura estatal, que es sus cámaras, y tiene su poder judicial, ¿no? Estos gobiernos estatales tienen la autoridad para legislar y tomar decisiones sobre una amplia gama de asuntos locales como educación, salud, seguridad pública y desarrollo económico. Es decir, cada estado tiene sus propias reglas, sus propias constituciones, sus propias leyes. No todos los estados es lo mismo, como les decía, a nivel judicial, cada estado tiene sus propios códigos, salvo los que son a nivel federal, pues los estados lo respetan, pero pues los delitos, por ejemplo, que tenemos en el Estado de México, como en Ciudad de México, como en Jalisco, no son los mismos. El procedimiento familiar, el procedimiento civil, no es el mismo. Incluso hasta cómo se llaman ciertos tipos de jueces, ¿eh? O sea, hay juzgados que son mixtos, hay juzgados que sí son familiares, civiles y todos esos temas. Y debajo de los estados, pues están los municipios, en donde cada estado se divide en municipios, que son las entidades del gobierno local. Cada estado regula cuánta cantidad de municipios tiene, dependiendo del número de población, de la extensión territorial, todos esos sentidos. Cada municipio tiene su propio ayuntamiento. En el caso de la Ciudad de México, los municipios son las alcaldías. Las alcaldías cada alcaldía tiene su alcaldía como tal, que antes era la famosa delegación, y es el órgano de gobierno local encabezado por un presidente municipal, o en Ciudad de México, el alcalde,
y un cuerpo de concejales, o regidores. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Toluca, pues hay bastantes, ahí tenemos 10 regidores, y cada municipio, igual por la cantidad de población, determina cuántos regidores va a tener, hacen sus asambleas y determinan cuestiones que le conciernen al municipio, que son más de administración de elementos, ¿no? Ellos no están muy enfocados, por ejemplo, en temas de educación, sí en temas de seguridad, pero en temas de educación no, eso le corresponde más a las entidades estatales. ¿Aquí alguna duda de estas tres divisiones? No. Profe. Ok. La Constitución Política establece una lista de competencias reservadas al gobierno federal, que incluye asuntos como la política exterior, la defensa nacional y el comercio internacional. Es decir, ¿qué tiene como competencia el gobierno federal a nivel internacional? Los temas de política exterior, es decir, las relaciones, lo que platicábamos hace rato también, las relaciones entre países, obviamente la defensa nacional, es decir, el manejo de las Fuerzas Armadas, aérea, marina y ejército, y el comercio internacional, es decir, junto con la política exterior y el comercio internacional, regular las relaciones que se tienen entre países. Ejemplo claro, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Tratado de Comercio de los países del Pacífico, el Tratado de Comercio con Asia, el Tratado de Comercio con Europa. Todo eso lo tiene que ver el gobierno federal, o eso es de sus atribuciones, es de sus competencias. Y las competencias concurrentes son áreas con las que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales pueden legislar y tomar decisiones, como la educación y la salud. Por ejemplo, en temas de educación, pues hay estados que crean instituciones diferentes a las del gobierno federal. Sabemos que el gobierno federal pues tiene kinders, tiene primarias y tiene secundarias. Hay secundarias técnicas, hay secundarias federales, y en nivel preparatoria, por ejemplo, los estados, pues los famosos CECITEM, COBAEM, y demás. Y en temas de salud, como sabemos, está el Instituto Mexicano de Seguridad Social a nivel federal, y cada estado debería o debe de tener su instituto de salud. Por ejemplo, el Estado de México tiene el instituto, el ISEMIM, Instituto de Seguridad del Estado, déjenme acuerdo cómo es, Instituto de Seguridad del Estado y sus municipios, algo así, sí, se me está muy largo. El ISEM, profe. El ISEM. También, ¿no? Sí, el ISSSTE, por ejemplo. El Instituto de Salud del Estado de México. El Estado de México, el ISEM, todo eso, ¿no? Entonces, igual cada estado tiene su soberanía y tiene sus competencias para regular sus estados tal cual. Luego, entonces, también la Constitución nos habla sobre una Conferencia Nacional de Gobernadores, que es la CONAGO. No sé si conocían la existencia de esta conferencia. Es un órgano que reúne a los gobernadores de los estados y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, actualmente jefe de gobierno, y tiene como objetivo coordinar políticas y abordar temas de interés común entre los estados y el gobierno federal. Esta conferencia pues, se hace cada cierto tiempo. El claro ejemplo es cuando se sacan la foto, que todos los gobernadores están presentes ahí con el presidente. Bueno, pues en ese momento se junta la CONAGO y abordan temas de coordinación, ¿no? De interés común. También, por ejemplo, pues la CONAGO forma parte o formó parte, por ejemplo, acá en México, en Ciudad de México, Toluca, con el tren interurbano, pues se tuvieron que reunir los tres diferentes tipos de gobierno, federal y estatal y municipal, porque, por ejemplo, aquí en Toluca pasa por 4 municipios, y es un tren que es del Estado de México hacia Ciudad de México, pero es una obra federal. Entonces todos estos temas también se ven dentro de estas
conferencias y dentro de estas relaciones intergubernamentales que sirven para resolver conflictos y coordinar políticas. Existen mecanismos de diálogos y concertación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, como la CONAGO, lo que les mencionaba, igual cuando tienen algún pleito entre los estados, pues la CONAGO forma parte de aquí y ingresa y trata de conciliarlos y trata de arreglar. Y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Esta Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales es la encargada de observar, regular todo el tema fiscal de los estados. Es decir, que todas las finanzas de los estados estén sanas, que la administración de los dineros de los estados esté destinada a lo que a problemas de interés común, que si ya está destinado, sí se gaste en ese problema y no en los demás. ¿Ok? Esta estructura política federalista en México permite la descentralización del poder y la adaptación a las necesidades y diversidad de las distintas regiones del país. Cada nivel de gobierno tiene sus propias responsabilidades y autoridad, lo que promueve la autonomía local y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, gracias a todas estas divisiones y gracias a todas estas comisiones y a estas, se descentraliza el poder, se descentraliza que todo se lleve, por ejemplo, todas las decisiones se tomen a cargo en la capital. Cada estado tiene su soberanía, cada estado toma sus decisiones. Los mismos estados, por ejemplo, en el Estado de México, antes todas las secretarías estaban en la capital, estaban en Palacio de Gobierno. Ya tiene mucho tiempo que empezaron a distribuirlas en diferentes municipios para descentralizar, para que, por ejemplo, si está la Secretaría de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Agrario y Rural, y no sé, y la tengas aquí en Toluca, pero pues la ocupas en sur del estado, en donde está todo lo rural, pues llévala para allá, porque así ya no haces transportar a todas esas personas hasta la ciudad, que son 5, 6, 7 horas de viaje, ¿no? ¿Aquí alguna duda en esta división de la estructura política del federalismo? No, profe. No, profe. ¿No? Aquí es este tema total de cómo están conformadas las federaciones, la federación grande, la federación pequeña, y esa federación pequeña, todavía en unas más pequeñas, y todavía yo les podría decir, pues cada ayuntamiento tiene sus delegaciones y sus jefes delegacionales, entonces todavía se va, y cada delegación tiene sus reglas comunitarias, ¿no? Entonces se va haciendo una cédula un poquito más grande. El siguiente tema, y es de abordo en general, toda vez que los vamos a estar mencionando, como se dieron cuenta mucho durante el estudio del derecho constitucional mexicano, son los derechos humanos. Estos derechos humanos, si bien han existido desde siempre, y algunos que otros han sido reconocidos en las constituciones, se basan principalmente en eso, que cada país los tiene que reconocer, pues para que en teoría existan. Los derechos humanos en sí son inertes a la personalidad, son inertes a la existencia del humano, es decir, existen desde que tú naces. Cuando hablamos de derecho constitucional, pues los derechos humanos existen hasta que la constitución política del Estado o del país los reconoce. Como por ejemplo, nosotros podemos decir, derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad pues existe y es inerte a todas las personas. Pero ¿qué pasa en los estados islámicos en donde las mujeres no están en las mismas condiciones de igualdad que los hombres? Pues si bien tienen ese derecho humano, la constitución de ese país no lo reconoce. Entonces no existe ese derecho humano para esas personas. Aquí, y yo siempre he debatido de que hay muchas situaciones en las que decimos, es que deberían de reconocerlos y deberían de estar sujetos a esos derechos humanos. Espérame, pues es que son entidades que llevan 100, 200, 300 años con estas ideologías. Tal vez ni siquiera las están peleando. Tendríamos
y regresamos al tema de la presión social, tendríamos que entrar a ver el tema de si ya existe una presión social para esta igualdad de género en algunos ciertos países, para el derecho a la vida, ¿no? Todos estos temas. Por ejemplo, ¿por qué en México sí tenemos el derecho a la vida y en Estados Unidos medio lo tienen? Porque ellos sí tienen pena de muerte y en México está prohibida la pena de muerte. Tenemos que siempre atender a las costumbres y a la historia de cada nación. ¿Ok? Entonces, como derechos fundamentales o como los principales derechos humanos que nos establece la Constitución, está el derecho a la igualdad en el artículo primero de la Constitución, donde prohíbe la discriminación por cualquier motivo y garantiza la igualdad de todas las personas de la ley. También tenemos el artículo cuarto, en donde nos dice que todo hombre y mujer dentro del territorio nacional son iguales ante la ley. Tenemos también el derecho a la vida, que está protegido por el artículo 2 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la vida, como tal. Los derechos de los pueblos indígenas, que también están inmersos en el artículo 2, donde se reconocen los derechos de todos estos pueblos originarios. Yo insisto, me gusta más esa definición de pueblos originarios a pueblos indígenas, incluyendo al derecho a su cultura, a su autonomía, al derecho a la consulta, y todo eso. Si gustan, nos vamos a compartir ahora esta pestaña. ¿Sí? Aquí está nuestro artículo 2, la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una compensación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Por ejemplo, y aquí en un caso práctico, tuvimos el tema de que una persona que forma parte de la comunidad indígena de Oaxaca, estando aquí en Toluca, si lo quieren ver erróneamente, le dio unos cinturonazos a su hija, ¿no? Como motivo de medio para, pues la niña estaba un poco rebelde. La mamá lo denuncia por violencia familiar y nosotros argumentamos en defensa del señor que si bien, vamos, no está bien golpear a infantes, preguntándole a él, pues es que son medios que en su comunidad utilizan. Y como él es parte de esa comunidad indígena, nosotros no podemos violentar sus usos y costumbres. Solo así logramos pues, que el señor saliera absuelto de cualquier culpa, pues porque forma parte de un grupo indígena que tiene esas costumbres, esas tradiciones, y no podemos brincárnoslas por un código actual. ¿Ok? El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará con las constituciones y leyes en las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores en este artículo, criterio etnolingüístico y de asentamiento físico. ¿Qué reconoce esta Constitución? Sus formas internas de convivencia, lo que les decía, de organización social, de economía, de política y cultura, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Elegir de acuerdo a una norma, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutaran y ejerzan de su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad. Si bien podría ser un acto totalmente político el tema del bastón de los pueblos indígenas, que ahora Andrés Manuel se lo pasó a Claudia Sheinbaum por ser la futura candidata a la presidencia, pues ese bastón sí existe y ese bastón lo tenía el líder de los pueblos indígenas. Es decir, los pueblos indígenas o los pueblos originarios tienen a su propio líder
y eligen a su propio líder. Prácticamente les puedo decir, no se regulaban a la presidencia de la República. Ellos consideraban, o ellos consideran a su líder o a su entidad más alta, el líder de estos pueblos originarios, que bueno, pues actualmente, como sabemos, pues es el presidente de la República, ahora ya la futura candidata. Otro de los derechos humanos que aparecen en la Constitución Política es el derecho a un juicio justo, que es el artículo 17, en donde garantiza el derecho a un juicio justo y establece las garantías del debido proceso legal. También tiene modificación apenas en el 2011, en donde también se establece el procedimiento oral penal, ¿no? Que también está integrado aquí a la Constitución, y es al debido proceso, en donde también ninguna persona puede ser juzgada por el mismo delito 2 veces, ninguna persona puede ser molestada sin causa justificada, y todo lo demás. La libertad de expresión, en el artículo 6º, que garantiza la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, es decir, toda persona puede emitir cualquier comunicado por los medios y vías que considere necesarias, así como de toda persona puede ingresar a los medios y vías que considere adecuadas para informarse. Están los derechos sociales, en donde incluye una serie de derechos como el de la educación, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Importante también esto de medio ambiente sano es muy reciente, con todo este tema del calentamiento global y el resguardo de las áreas naturales protegidas. Están los derechos políticos en el artículo 35, los derechos de los ciudadanos a votar y a ser votados en elecciones populares, lo que habíamos leído ahí cuando hablamos de nacionalidad y ciudadanía. Están establecidos tus derechos políticos como tal para ser y ser votado, para votar y ser votado. Perdón. Los derechos laborales en su artículo 123, como el derecho de condiciones de trabajo justas y el sindicalismo, también establecido en la Constitución, cuando forman parte los sindicatos y todos los demás. Derecho de las víctimas, en su artículo 20, garantiza los derechos de las víctimas en el sistema de justicia penal, es decir, así como te garantizan a ti como garantizan un debido proceso, pues se le garantizan derechos a las víctimas en la justicia penal. Los derechos de los migrantes, en su artículo 11, en donde se prohíbe su expulsión o deportación, salvo que reúnan las condiciones que establece la ley. El derecho a la privacidad, en donde también, como les mencionaba, nadie puede ser molestado sin causa justificable, es decir, en su artículo 16, la inviolabilidad del domicilio y la privacidad de las comunicaciones. En este artículo, en litigando, pues a veces lo vemos mucho, por ejemplo, y no sé si les haya comentado el licenciado Irán, que es con quien tuvieron clase el mes pasado, más en derecho procesal mercantil, cuando uno va a requerirles el pago, a veces se amparan con este artículo, justificando, ¿no?, que nadie puede ser molestado en su hogar sin causa justificable, toda vez que no sé que ellos no son parte de la deuda o cosas de este estilo. Este es el artículo que más ocupa para ampararse ante actos de molestia, que sí existen actos de molestia y que son totalmente justificables. Y como les decía, con esta Constitución de 1917, muy social, el artículo 27 puntualiza sobre todo el derecho a la propiedad y el derecho a tener tierras, ¿no? Es decir, todo ciudadano tiene derecho a tener propiedad privada. Como les mencionaba, es importante mencionar que además de la Constitución, pues todos estos derechos están también en los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tienen rango constitucional y complementan la protección de los derechos humanos en el país. Este grado constitucional lo podemos ver en el artículo primero también, en donde nos dice que todos los tratados internacionales de los que el Estado de México sea parte
así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones de este título establece. Aquí está inmiscuido el nivel que tienen los tratados internacionales dentro del territorio mexicano, que se equiparan a la Constitución política. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No. ¿No? Pues miren, por hoy, hasta aquí llegaríamos hoy, sobre este derecho constitucional. Me gustaría que para la siguiente clase, ¿dónde estamos? Acá estamos. Me gustaría que para la siguiente clase traigan ustedes una retroalimentación de lo que vimos hoy, de lo que consideran ustedes más importante, de lo que consideran también que hizo falta, o de lo que consideran ustedes que, me interesó un poquito más sobre este tema, para platicarlo en la siguiente clase y debatirlo. ¿Qué les parece? Igual, si gustan. Profe. Ya algunos ya me mandaron la actividad. Ahí esperaría que los demás la hicieran llegar. Y igual si quieren mandar este resumen, estos puntos importantes o peticiones, igual con mucho gusto, antes de la siguiente clase para irlas preparando. Ok, profe. Muy bien. ¿Vale? ¿Alguna aportación, alguna duda? Va a mandar lo del resumen en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? El grupo de WhatsApp, en cuanto me agreguen al grupo de WhatsApp, se los mando. ¿Nos puede dar su número, por favor? Sí, 7225 10 59 43. Ok. ¿Puede repetir, por favor? 7225 10 59 43. ¿Su nombre completo, por favor? Alexis Adrián Ramírez Tortoledo. Profe, ¿y el trabajo que nos pidió ahorita, hasta qué hora tenemos para enviárselo? Pues miren, yo en eso soy muy laxo, entonces a la hora que ustedes consideren, no hay ningún problema. Gracias. Sí, ya sea hoy o si gustan igual mañana, ¿no? O sea, sí, para no ocupar más de su tiempo el día de hoy, o cuando tengan alguna chancecita, pues ya el día de mañana también lo pueden enviar sin ningún problema. Ok, gracias. ¿Vale? Maestro, sí nos Sí. va a mandar la presentación y ahorita Sí, lo que les voy a nos mandar presentó. todo. Sí, insisto, voy a intentar mandarlo a quien me mande ahorita forma privada, y ya si en algún momento me ingresan al grupo en el transcurso del día, les anexo todo, las presentaciones, el resumen y todo. Les anexo hasta la Constitución para la que la tengan en PDF. Ok, profe. Muchas Sí. gracias. No, no hay de Gracias. qué. Gracias, ¿Vale? profe. No hay de qué, no hay de qué. Esto, Gracias, profesor. bueno, sí. Gracias. Cuídense, bonito fin. Igualmente. Hasta luego. Bye. Gracias, Raúl igualmente. levanta. Hasta luego. Bonito Hasta luego. Nos fin. vemos. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense, hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana.